Entonces, doctor Roberto Horta, respecto de la posible legalización de la piratería vía reforma constitucional, ¿se aprovechan de meter otras reformas aparte de las que se solicitó el presidente Chávez? Pues tiene una justificación. Ya escuchábamos a Cilia Flores, es un acto de sumo egoísmo el que una creación cultural, una creación intelectual, literaria, musical, cinematográfica, lo que sea, no sea concebida como ya de dominio del patrimonio, como parte del patrimonio universal. Caramba, suena, digamos, una declaración muy comunista, ¿no? Digamos. Bueno, habría que recordarle a la diputada Flores que de los derechos de autor y de la propiedad intelectual viven muchas industrias como la industria cinematográfica. Explíqueselo, a lo mejor es que no lo he entendido, explíqueselo. La industria cinematográfica, ajá, la televisión, pongamos que RCTV produce una novela y para eso se hace una ejecución, una inversión grande, y si se elimina la propiedad intelectual, cualquier canal podría transmitir esa novela o ese programa sin pagar la regalía por derecho de autor. No, pero no hable de RCTV, porque RCTV ya este gobierno le robó sus equipos de transmisores, etcétera, persona con un asalto a mano armada. Pero digamos, por ejemplo, acaban de producir a un costo elevadísimo, por cierto, me dicen que es muy buena la película, Miranda, ¿no? La han hecho en la Villa del Cine, bueno, pero la están llevando a taquilla y están cobrando por ver Miranda, entiendo, ¿no? Se supone que los trabajadores que intervinieron en la realización de la película Miranda cobraron por el trabajo. Todo esto sería imposible si digamos, la máxima... Cualquier persona, un autor de un libro en Venezuela, escribe y financia la obra. La legalización de la piratería permitiría que cualquier persona reprodujera este libro de manera legal, y esto violaría los tratados internacionales y afectaría enormemente a las editoriales de libros, a las fábricas de discos, a las fábricas de DVDs, y esto atentaría a esa industria y sobre todo el tema de la propiedad intelectual, el derecho de invención, el intelecto. Si alguien inventa algo en Venezuela, lo que no tendrá la protección legal de la Constitución. Entonces vemos que este tema de la propiedad intelectual es una de las 4 ramas que se estaría pretendiendo eliminar en la propiedad privada, pero yo te sugiero que pasemos al tema inmobiliario. Dele usted, por favor, al tema inmobiliario. En primer lugar, aquí nadie ha dicho que le van a quitar la casita de la playa a nadie, ni las segundas casas. Dijo Carlos Escarrá por allá en un programa de televisión, si quieren tener 2, 3, 4, 5 casas, ténganlas. Nadie ha dicho que se las van a quitar, solamente pagarán impuestos. El problema es que la propuesta presidencial limita la propiedad privada solo a bienes de uso y consumo. Cuando nos vamos al significado de bienes de uso y consumo, vemos que se refiere a bienes de uso estrictamente familiar como la vivienda principal, el automóvil, los enseres del hogar, pero quedan excluidos una cantidad de bienes como segundas viviendas, inmuebles en alquiler, no entran tampoco terrenos vacíos, inmuebles en construcción, acciones bursátiles, acciones de compañías, acciones de clubes sociales, y vemos que hay una cantidad de bienes intangibles y bienes tangibles que no entran dentro del concepto de bienes de uso y consumo. Pero espérese un momentico. Bueno para el pavo, bueno para la pava. La propia Cilia le debería quitar a usted ese dolor de cabeza. Póngame a Cilia Flores otra vez, por favor. Cuando nosotros tenemos que el 115 de la Constitución actual establece, se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. Esa norma la establece actualmente el artículo 115. Esa es un reconocimiento en la Constitución que rige el proceso revolucionario. Cuando nosotros vamos a la Constitución del año 61 para ver qué decía la Constitución del año 61 con respecto a la propiedad, decía lo siguiente: se garantiza el derecho a la propiedad en virtud de su función social. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública e interés general. Eso decía el artículo 99 de la Constitución del año de 1961. Ahí vemos que esa Constitución no establecía los atributos de la propiedad, o sea que nos podemos dar cuenta que no era ni es necesario que se establezca, como lo han querido hacer ver algunos sectores de una forma manipulada. Nosotros tenemos que tener la plena confianza que cuando este gobierno revolucionario llegó al poder,
llegó para reconocer derechos y no para quitarle derechos a nadie. Por tal razón y porque se ha querido manipular y para que no haya lugar a dudas, nosotros hemos estado conversando en la comisión mixta y hay un consenso en la comisión mixta de que nosotros al artículo 115 le vamos a dejar los atributos del uso, goce y disposición como lo tiene establecido actualmente para que no haya más manipulación. Y aplauso porque mucha gente tenía esa preocupación. Entonces, doctor Horta, báilele ese trompo en la uña a la audiencia a ver si le... ¿Cómo se llama? Taratatea. Bueno, en primer lugar, tendrían que también modificar la Asamblea Nacional y eliminar el tipo de expropiación que se pretende imponer en la propuesta presidencial, en la cual el Estado toma inmediatamente el inmueble de un propietario sin haber previsto o haber pagado previamente, que es el principio universal de la expropiación en todos los países de Latinoamérica y el mundo. Primero se paga y después se ocupa. Aquí se está pretendiendo constitucionalizar la facultad del Estado de tomar el inmueble inmediatamente, dejando un estado de indefensión al propietario. Y esa experiencia ya la hemos visto en las expropiaciones de la Alcaldía Mayor, donde se han expropiado cerca de 200 edificios. Usted tiene la cuentadata de todas las expropiaciones, etcétera, etcétera. Exactamente. Las invasiones y luego expropiaciones, indefensión de los propietarios, etcétera. Bueno, porque es que por las obras les conoceréis. Acabamos de escuchar a Cilia Flores señalar que este gobierno vino a reconocer derechos, no a quitarle derechos a la gente. Por favor, enumere eso, que nos quedan 2 minutos nada Primero más. quiero recordarle a la diputada qué pasó con los derechos de los 8.000 propietarios de inmuebles que han sido invadidos en los últimos 5 años en Venezuela. ¿Qué pasa con los derechos de los propietarios que se les ha expropiado cerca de 200 edificios que multiplicado por 20 son 4.000 apartamentos expropiados que no se les ha indemnizado su legítima propiedad en violación al ordenamiento jurídico vigente? ¿Qué ha pasado con los derechos de esa gente? Y vemos que el presidente de la República ni siquiera menciona el tema de las invasiones. Aquí vemos que es delito robar una cartera, pero si un grupo, bandas organizadas por lo general, invaden una propiedad, la Fiscalía no procede a imputar, las policías no proceden a prevenir el delito que ya está estipulado en el Código Penal, en el artículo 471, y vemos que la propiedad privada no ha sido protegida de manera correcta por la actual gestión gubernamental. Entonces hable, por favor, en el último minuto que queda, directamente a la gente que ha escuchado su preocupación, doctor, y dígale qué se puede hacer. En primer lugar, instar a la Asamblea Nacional a que modifique o deje la redacción actual del artículo 115. En segundo lugar, a toda la sociedad civil venezolana que se movilice en la protección de nuestra mayor libertad económica, que es la propiedad privada. Y en tercer lugar, a todos los colegios de abogados de Venezuela y profesionales que se pronuncien en el respeto a los derechos civiles de los venezolanos. No podemos dejar que se nos limite el derecho a la propiedad, porque en los sectores populares y en la clase media es la única herramienta, la propiedad, para salir de las dificultades económicas. Cuando una persona es propietaria de su inmueble, es propietaria de sus bienes, es la única forma de salir de las dificultades económicas. Protejamos el derecho de propiedad. Aquí está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí está el artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Lo dice la humanidad, que en tema de derechos humanos, valga la redundancia, suscribe este documento al cual se adhiere Venezuela. Si se violan estos principios,